una ética de investigación en clave de valores. Vamos a invitar al doctor José Raúl Eli, médico neurólogo, presidente del Comité de Bioética y presidente del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez, secretario del Grupo de Bioética de la Sociedad Neurológica Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da un poco de vergüenza, aquí hay gente que ha sido profesora mía, pero bueno, aquí estoy. Y venía para hablarles un poco de procedimientos que nos garanticen los aspectos éticos de una investigación en salud. Como ven ahí, siempre vamos a hablar ahora de los procedimientos, los históricos, alguna propuesta más práctica, más actual, pero siempre en cada uno de estos procedimientos va a haber dos formas de hacerlos, una bien y otra mal. Y aquí es donde quisiera enfatizar la enorme tarea que cumplen los comités de ética en investigación. Aproximadamente unos 30 millones de personas en los Estados Unidos han participado en los últimos 5 años en investigaciones o ensayos clínicos. Es el país, esta es una foto de una página de acceso público, trials.gov, donde podemos ver que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de estudios activos, más o menos el 34% de todos los estudios mundiales. Le sigue Europa y muchísimo más lejos América Latina y África. Un poco para desmitificar eso de que, bueno, acá somos los conejillos de India de estudios que se hacen en otros lados. En realidad participamos muy poco en el contexto de la investigación en salud mundial. Paradójicamente, el 83% de los estadounidenses consideran que la investigación clínica en seres humanos, si bien es esencial, pero solo el 24% confía en que en dicha investigación no será tratado como un conejillo de Indias. Casi el 80% piensa que los participantes en los clinical trials arriesgan su salud, casi la mitad teme ser asignado al grupo placebo, y un 35% teme sufrir riesgos y efectos negativos colaterales como efecto de la investigación. Este número, importantísimo, es probable que siga creciendo, no solo porque las compañías farmacéuticas tienen la intención de desarrollar más y mejores, no sé si mejores, pero más medicamentos, sino que además los seres humanos se utilizan no solamente para la investigación farmacológica. Piensen que hay subsidiarias agroquímicas, pesticidas, insecticidas que utilizan seres humanos también. Muy bien, si nos preguntamos qué importancia tiene la ética en la investigación, la respuesta parecería ser muy obvia, pero vamos a extendernos un poquito. Primero, tengamos en cuenta que la mayoría de los investigadores en salud son además médicos, es decir, que cumplen su rol asistencial, además de como investigador. Y una de las primeras cosas que se nos enseñan los médicos cuando entramos a la facultad, lo primero es no hacer daño. Y una investigación en salud, por el hecho mismo de ser una investigación, conlleva un riesgo. Siempre el daño es algo que va a estar latente en toda investigación, por más cuidados que tengamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que agudizar todos los mecanismos posibles para no causar daños que a veces pueden ser mayores que el objetivo, o digamos el objetivo propuesto de la investigación. Estos son chiquitos, ustedes recuerdan, de la epidemia de talidomida. Pero el daño no es la única jerarquía ética que uno tiene que considerar en los estudios de investigación en salud. La otra es la injusticia. Y una primera injusticia es que los pacientes, los probandos en este caso, sean tratados como meros instrumentos, como medios y no como fines, porque violamos uno de los principios éticos fundamentales. Y se puede ser injusto muchas veces
sin que haga falta hacer daño. Uno puede, por ejemplo, no solicitar el consentimiento o no poner en conocimiento de todos los riesgos a los probandos, o mentirles, y ahí no hay ningún daño, digamos, palpable. Sin embargo, ya de por sí ese estudio es injusto. En los últimos 60 años, los procedimientos para garantizar la ética en investigación, básicamente nos han venido del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont y las pautas SIOMS. Fueron instrumentos que nacieron como respuesta a hechos puntuales y por lo tanto enfatizan algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, en el caso del el Código de Nuremberg, ustedes saben que se dio como resultado del juicio a los médicos. El juicio empezó en el año 46 y el 19 de agosto del 47 fueron condenados 7 médicos a morir ahorcados. Acá tenemos una foto de nuestro conocido Joseph Mengele. Esto es una foto tomada en Auschwitz, donde él estaba destinado, y esta es una foto de su DNI argentino en su paso por Buenos Aires. Los crímenes son por todos conocidos, no vamos a abundar. Después vino la Declaración de Helsinki. La Academia Médica Mundial se creó en Londres en 1946, también poco después de la guerra, y a lo largo de muchos años surgieron propuestas, se plantearon hacer algún tipo de presentación sobre los experimentos en salud, que finalmente vio la luz en la 18ª asamblea, la que se llevó a cabo casualmente en esta hermosa ciudad, en Helsinki, en el año 64, y que desde entonces ha sufrido muchas modificaciones, o la principal referida a placebo. Si uno quiere ver la historia de las modificaciones sobre el placebo, tiene que leer las modificaciones a la Declaración de Helsinki, que originariamente creo que era, no me acuerdo, el artículo 28, después pasó al 29, al 30, al 33, con muchos intereses creados de por medio, claro. Después vino el informe Belmont, que fue una especie de un marco filosófico que se le quiso dar a las reglas y reglamentos que surgieron para, digamos, condenar algunos experimentos desastrosos en Estados Unidos. Entre los más conocidos tenemos el experimento Tuskegee, que se llevó a cabo entre 1930 y 1972. En Tuskegee, justamente, un pueblo del condado de Alabama, se enrolaron 399 sujetos negros, de raza negra. Se les hacía un análisis de sangre y se seleccionaron aquellos que dieron positivos para sífilis. Nunca se les avisó que tenían sífilis, se les decía que tenían la sangre mala. Pero lo peor fue que esto empezó en 1930, en el 45 se descubre la penicilina, en el 47 se empezó a usar masivamente, se sabía que era el tratamiento para la sífilis, nunca se usó en estos pacientes. Bien, en el 72, cuando se supo esto, el experimento fue concluido. Esta señora que ven ahí al medio es Eunice Rivers, una enfermera que se encargaba de enrolar pacientes. Para cuando terminó en 1972, 28 hombres habían muerto de sífilis, otros 100 murieron de complicaciones colaterales, 40 mujeres esposas de los probandos fueron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. Ahí arriba ven a Bill Clinton, que 25 años después de concluido el estudio, hizo una especie de pidió perdón públicamente. Este estudio, cabe decir, estaba subvencionado por lo que aquí sería nuestro Ministerio Nacional de Salud. Estaba subvencionado por el Servicio Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y está junto a Herman Shaw, uno de los 5 sobrevivientes que quedaban para entonces. El
El otro trabajo, el otro desastre fue el estudio de Willowbrook. Willowbrook era una escuela estatal en la ciudad de Nueva York para chicos con retraso mental, con una incidencia muy alta de hepatitis. Entonces, este señor, Saul Krugman, acá lo ven, se propuso iniciar una investigación para ver la evolución natural de la hepatitis en estos chiquitos infectados. Entonces, la cosa era así. A los papás, ustedes si conocen casos, saben lo difícil que es conseguir ingresar a un chiquito con un retraso mental en uno de estos institutos. A los papás se les exigía que firmaran el consentimiento para poder incorporarlos a la escuela, una escuela estatal. Esto también fue aprobado por el Servicio de Salud, en este caso de Nueva York. Se les decía que, bueno, como iban a ser controlados, era mejor que los inocularan, de hecho así lo hacían, los inocularon con el virus de la hepatitis apenas entraban, chiquitos de entre 3 y 12 años, creo. Lo descubre este señor que ven acá, Geraldo Rivera, un movilero que hace una especie de periodismo de investigación, lo descubre, lo publica y así concluye el trabajo en 1970. Está puesto acá John Lennon porque en algún momento Rivera lo contactó para hacer un recital en beneficio de los chiquitos, una vez ya clausurada la escuela, que fue clausurada. El otro estudio es el del Jewish Chronic Disease. Este estudio fue llevado a cabo por este doctor Chester Southam, un oncólogo, que él había hecho pruebas en pacientes oncológicos a los que les inyectaba en la piel células cancerosas. Y entonces él veía que con el tiempo se formaba un nódulo y luego de unos meses ese nódulo desaparecía. Y cuando hacía esto mismo en pacientes no oncológicos, veía que la reacción era mucho más rápida, se resolvía mucho más rápido. Entonces su hipótesis era, bueno, los pacientes oncológicos no tienen un sistema inmunitario que los proteja contra sus propias células cancerosas. Vamos a hacer un estudio, pero no lo voy a hacer en pacientes oncológicos, sino en otros pacientes crónicamente debilitados, pero no oncológicos. Entonces se pone en contacto con el director de este hospital y llegaron a inocular a 22 pacientes a los que nunca se les mencionó la palabra cáncer. Bueno, este y otros tantos desastres dentro de la investigación en salud propiciaron lo que habíamos visto al principio, el informe Belmont, que ya lleva no sé cuántas ediciones, creo que la 7ª, que constaba de 4 partes. No vamos a entrar ahora. Y finalmente las pautas SIOMS. Las pautas SIOMS vinieron a rellenar algunos huecos que habían quedado en el informe Belmont y sobre todo en la declaración de Helsinki, especialmente en lo que hace a los estudios en países en vías de desarrollo. Las pautas SIOM son de principios de los 90. Por aquella época, si ustedes recuerdan, estábamos en plena epidemia de HIV-Sida. Y se había descubierto que el tratamiento para tratar la transmisión perinatal del SIDA era un esquema que se llamaba ACTG 076, que constaba en sidobudina, que se administraba a partir del segundo trimestre del embarazo por vía oral a la mamá, se administraba en forma endovenosa a la mamá en el momento del parto, y al bebé durante los primeros 6 meses, además, se les impedía la lactancia. Y con eso habían logrado bajar del 25 al 8%, un resultado que obligó a suspender el estudio porque era fabuloso. Entonces ya se sabía que la ACTG 076 era la medicación, el tratamiento estándar para estos pacientes. Pero a principios de los 90 se buscaron otras alternativas para el tratamiento del HIV perinatal
hubo 18 estudios, de los cuales 16 se llevaron a cabo en países como Uganda, Tanzania, Costa de Marfil, en el que se usaron placebos contra lo que se proponía. No había ACTG 076. Los únicos 2 estudios que no se hicieron ahí, se hicieron en Estados Unidos, y la otra rama era ACTG 076. Bueno, las pautas SIOMS vinieron un poco a tratar de normatizar lo que pasaba en los países en vía de desarrollo. No se debe hacer participar a personas de comunidades subdesarrolladas en ensayos que puedan realizarse razonablemente bien en otras. Las investigaciones deben ser adecuadas a las necesidades de salud y prioridades de la comunidad. Los protocolos deben ser evaluados por comités que cuenten con miembros familiarizados en costumbres y tradiciones de esa comunidad. Y uno diría, bueno, con todas estas informes, pautas, códigos, está todo resuelto. Lamentablemente no. Se han seguido, creo que se van a seguir haciendo las cosas no siempre bien en investigación en salud. Esto, bueno, ya lo habló un poco la doctora Colecchia. Nada más acá quisiera hacer el énfasis en esto, y es que porque todas estas pautas y estos códigos están incorporadas en nuestra legislación vigente en relación a investigación en salud. Sí, lo más importante que tenemos, digamos, es lo que en la jerga se llama la 3301. Pero la 3301 tiene un antecedente, que es un informe de la Auditoría General de la Ciudad del año 2007. Y si bien, perdón, voy a volver otra vez a la 3301, que se llama, en realidad, quiero ver el título completo, no, ahí está, Protección de Derechos de Sujeto en Investigaciones en Salud. Por el título parecería ser que es algo con el cual los pacientes o los probandos, wow, están súper protegidos, y que ese fue el objetivo del legislador. Pero fíjense los antecedentes de esta auditoría. Les interesó ver que había un incumplimiento en relación a los ingresos de fondos por investigaciones al Estado, que había una falta de acceso a los términos financieros de los acuerdos entre el profesional y el patrocinador. Sí, es cierto, había una falta de una instancia centralizada que permita al hospital el monitoreo científico y financiero nuevamente de los ensayos clínicos. Esto les da la pauta que no sé si proteger a los probandos fue el objetivo central de esta ley. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace que una investigación clínica con sujetos sea ética? En primer lugar, voy a seguir a Ezequiel Emanuel, que plantea que cuando nos cae un protocolo al Comité de Ética en Investigación, medio como un acto reflejo, bueno, nos fijamos en el título, quién lo lleva a cabo, quién es el investigador principal, y después vamos al consentimiento informado, como si fuera lo más importante. Y lo acaba de explicar Isabel, no siempre es necesario y muchas veces no es suficiente que tenga un buen consentimiento informado. ¿Qué es lo que plantea Ezequiel Emanuel? Lo primero que deberíamos fijarnos de un protocolo es si ese estudio es valioso, si representa un aporte, un real aporte para la sociedad, para la comunidad científica, para la clínica. ¿Qué sentido tiene aprobar o ni siquiera evaluar un protocolo que tiene una hipótesis banal? O un protocolo donde simplemente se va a duplicar algo que ya se hizo, que ya tiene resultados comprobados. ¿Por qué no es ético? Porque no puedo someter a personas y no puedo distraer recursos que no son infinitos, del hospital en mi caso, pero de otros centros es lo mismo, para una hipótesis que no tiene sentido. Entonces, claro,
Este es Henry Beecher, un anestesiólogo que hizo denuncias en los años 60, 70 de investigaciones en salud en Estados Unidos que le valieron la enemistad con toda la comunidad médica, pero él decía que un protocolo es ético o no lo es desde el inicio. No se vuelve ético simplemente por producir información útil. Tiene que ser ético desde el inicio, desde el comienzo. Medio ingenuo, por otro lado, decía que la mejor protección para los pacientes o los probandos en investigación en salud venía de que los investigadores tuvieran una buena formación científica y ética, y que con eso era suficiente. Está muy bueno, y estoy en parte de acuerdo, pero es un poco ingenuo. Y ahí es donde entran a jugar justamente los comités de ética en investigación. Esto es por lo que decía que el valor tiene que ser considerado, porque no puedo someter a explotación o distraer recursos. El segundo punto a considerar es si ese protocolo, además de ser valioso, es válido. Aquí viene el problema que tenemos con nuestros colegas en la comunidad médica, que argumentan que el Comité de Ética en Investigación no tiene por qué meterse con la metodología de su trabajo, que para metodólogos están ellos. Y está muy bien, y ojalá sean todos muy buenos metodólogos, pero por los mismos motivos que cité antes respecto del valor, yo no puedo, y nos ha tocado ver, seguramente si alguno aquí participa en comités de ética en investigación, habrán visto protocolos con una hipótesis extraordinaria, pero con una metodología tan mala que de ahí no se iba a obtener ningún resultado válido. Por lo tanto, nuevamente, someter a pacientes a un protocolo con una metodología que no me va a brindar información, o distraer otra vez recursos en un protocolo por el mismo motivo, no tiene sentido, no merece ser aprobado. Y todavía no hemos llegado al consentimiento informado. Decía Ezequiel Emanuel, la mala ciencia no es ética. Luego viene la selección equitativa de los sujetos. Aquí, bueno, vamos a tener un pequeño problema. ¿Qué debería primar? Lo primero que debería tener en cuenta el investigador es que sea la ciencia y no la vulnerabilidad lo que decida quienes ingresan al protocolo. La vulnerabilidad lo veremos en un segundo paso, pero primero yo tengo que definir criterios de inclusión. Entonces, la selección equitativa se refiere a la selección de grupos específicos de sujetos por razones relacionadas con los interrogantes que se han planteado. Se les debe ofrecer a todos los grupos la oportunidad de participar, a menos que existan buenas razones científicas o de riesgo que restrinjan su elegibilidad. La selección debe estar diseñada para reducir al mínimo los riesgos y maximizar los beneficios sociales y científicos de la investigación. En cuanto a los probandos no competentes, lo que se sugiere es que el estudio, si se va a hacer con probandos no competentes, supongamos, yo quiero hacer, se debe haber hecho, pero bueno, investigar miocardiopatía en pacientes con síndrome de Down. Bueno, forzosamente tengo que incluir pacientes con síndrome de Down, no queda otra. Algunos serán incapaces, otros serán competentes, algunos serán no competentes, y en ese caso, bueno, hay que ver cómo se obtiene el consentimiento de esos pacientes. Hay que tener en cuenta que los riesgos sean razonablemente menores que los beneficios, que se estudie la mejor alternativa terapéutica para la situación crítica de los probandos, que la investigación no sea válidamente realizable en personas competentes, obviamente, que los controles éticos del estudio hayan sido especialmente acuciosos. Y aquí quería plantearles dos situaciones respecto de esto, y es que este es Tom Hanks en Filadelfia, ustedes recuerdan esa película, donde él hace de un paciente con HIV. Porque el HIV, la epidemia de HIV-Sida, cambió un poco el paradigma que siempre se ha tenido en cuenta en los comités de ética en investigación sobre la inclusión, sobre la vulnerabilidad y la inclusión de pacientes vulnerables.
tradicionalmente, y aún se sigue diciendo, uno tiene que disminuir al máximo los riesgos, y este era el paradigma. Pero con el HIV-Sida, los pacientes pedían a gritos ser incorporados en los protocolos. Y se comenzó a hablar de una especie de derecho a ser sujeto de investigación, cosa que no existe, pero que vuelve sobre el tapete cada vez que surge un protocolo para una patología que no tiene cura o que es potencialmente fatal, como era en aquel entonces el SIDA. Entonces, tener en cuenta esto, no existe un derecho de los pacientes a ser sujetos de investigación. Siempre van a estar, digamos, será el comité el que tenga que decidir sobre los criterios de inclusión y exclusión. Y en el otro extremo, aunque no lo crean, hay bioeticistas que sostienen que un experimento que dañe a sujetos, es decir, el daño no es potencial, sino es real. Se les dice, mire, usted va a recibir un daño que daña a sujetos. Puede ser ético si el sujeto ha consentido a una investigación que se espera pueda beneficiar a otros pacientes o a la ciencia médica. Esto es lisa y llanamente explotación, pero hay muchos bioeticistas que lo sostienen. Estamos haciendo uso de una solicitud inmoderada de altruismo a alguien al que encima se le disfraza un poco la información, porque para él el daño es concreto, es real, y el beneficio que van a obtener otros, o la ciencia o la medicina, es hipotético. Muy bien, el otro parámetro a considerar es la proporción favorable de riesgo-beneficio, que se justifica solo cuando los riesgos potenciales a los sujetos individuales se minimizan, los beneficios individuales o a la sociedad se maximizan, y los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos asumidos. No hay una regla para hacer esto, y acá nuevamente quiero destacar la tarea que hacen los comités porque es medio artesanal. No hay una suma algebraica que nos diga, bueno, tantos riesgos, tantos beneficios, sí, conviene, está equilibrado, está balanceado. Es algo que se evalúa protocolo por protocolo. Y que incluso en distintas sociedades, en distintas comunidades, puede ser evaluado de manera diferente. No sé qué dice. Ahí está. Después viene la evaluación independiente. Hablábamos recién que muchos investigadores son al mismo tiempo el médico tratante de ese paciente. Entonces ya ahí tenemos un primer conflicto. Es el mismo médico el que lo ve diariamente por su epilepsia y que ahora quiere investigar un nuevo fármaco en epilepsia. Entonces, ¿cuán independiente es ese investigador para enrolar pacientes? Siempre se ha hablado del conflicto monetario y no es menor, pero hay otros conflictos de interés, algunos muy válidos, pero bueno, no dejan de ser conflictos de interés. Acá una cosa que quería señalar es que hay encuestas que han mostrado que muchos probandos quisieran saber cómo es o cuál es el acuerdo que tiene el investigador con el laboratorio. Ustedes se fijan, muchos protocolos patrocinados por la industria, figura el laboratorio patrocinante, con sus datos. En ninguno hasta ahora que yo he visto figura cuánto cobra el investigador por cada paciente, que es una suma que por lo menos tiene 3 ceros en dólares. Nada despreciable para los tiempos que corren encima. Y hay muchos pacientes que, bueno, les interesaría saber cuánto cobra su investigador principal. Y finalmente el consentimiento informado. Nuevamente, el investigador muchas veces es el mismo que actúa como el médico tratante. Y en cuanto a la relación médico-paciente, hay, no sé si todos estos libros, pero muchísimo escrito. En cambio, la relación investigador-probando, no hay nada. Hay una
sequía enorme, por lo tanto el único marco que nos queda es el consentimiento informado. Y eso hace que seamos especialmente, digamos, con la vista aguzada para evaluar el consentimiento informado. Ya se habló bastante. Los requisitos específicos del consentimiento informado incluyen la provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios, las alternativas a la investigación, una debida comprensión por parte del sujeto de esta información y de su propia situación clínica, y la toma de una decisión libre, no forzada, sobre si participa o no. En cuanto a la información apropiada, bueno, ustedes saben que es muy complicada. Hay protocolos, sobre todo los que vienen de la industria, que son páginas y páginas a espacio simple, con terminología técnica que los pacientes no entienden nada. Y en cuanto a si son verdaderamente libres para consentir, vuelvo a lo mismo. Mi médico es el que está investigando. ¿No se molestará si yo no quiero participar? O peor aún, me incorporaron. ¿No se molestará si le digo que quiero salirme del estudio? Protocolos que se llevan a cabo donde no hay una recompensa monetaria, pero, por ejemplo, quiero investigar, no sé, toxicidad de los gases en una fábrica. Bueno, y a los que incorpore van a tener, no sé, más francos, o los paso a otro sector. No hay una compensación monetaria, pero no están libres de elegir. Esos probandos no están libres de elegir. Entonces, por un lado, sí es importante la información, pero también si son realmente libres para elegir. Y el respeto, uno cree que ya, bueno, firmaron el consentimiento y se acabó el respeto por los sujetos inscriptos. Sin embargo, la cosa sigue y bastante. Una es, bueno, la posibilidad de arrepentirme. Yo soy incorporado a un protocolo, yo puedo salirme cuando yo quiera y eso hay que respetarlo. La otra es, de esos pacientes se va a recabar información, muchas veces sensible. Bueno, entonces, como respeto a esos sujetos, yo tengo que guardar todas las leyes de confidencialidad con la información que obtenga. Puede haber nueva información sobre el estudio. Surgieron, supongamos, es un multicéntrico y en otros lugares hubo muertes por X factores. Bueno, yo tengo que informarles a los pacientes, a los probandos, de que ha habido estos sucesos e incluso más, se puede llegar a modificar el consentimiento, por lo tanto habrá una nueva firma del consentimiento. Y la información al paciente. El paciente tuvo la buena onda, la predisposición de participar. Yo tengo que informarle al final qué resultó de ese trabajo, mínimamente. Lo menos que puedo hacer es decir, mire, se obtuvo este nuevo conocimiento, o no, o a lo mejor no sirvió, pero yo tengo que informarle al paciente. Y finalmente, la protección frente a daños, algo ya lo habló acá la doctora Colecchia. Hay en el mundo, está muy, digamos, muy peleada la cosa. Algunos dicen que por prestar su consentimiento, bueno, se arriesgan al daño inherente a la investigación. Pero otros sostienen lo contrario, que hay que retribuirles. Por supuesto, queda fuera de esto el daño ocurrido durante la investigación por negligencia del investigador. En ese caso ya pueden correr aspectos legales, pero en cuanto a la recompensa por daños, está muy peleado en todo el mundo. Acá, bueno, ya la doctora Colecchia lo mencionó, con esta modificación, este anexo en la disposición del ANMAT, se debe recompensar a los pacientes. Y finalmente, estas 7 evaluaciones que plantea Ezequiel Emanuel tienen un orden que suena muy lógico. No tiene sentido que yo evalúe el consentimiento informado en un protocolo que no tiene valor. Ni siquiera llego al consentimiento informado.
Lo mismo con todas las otras cosas, es decir, yo tengo que evaluar la validez una vez que yo sepa que ese protocolo es valioso, y así con lo demás. Y bueno, finalizo con, siempre como al principio, siempre hay dos formas de hacer las cosas, bien o mal, y recalco nuevamente la importancia de los comités de ética en investigación, que no son a lo mejor lo mejor de lo mejor, pero es lo mejor que se puede. Y es la última protección, como decía Isabel, de los pacientes que se incorporan a los estudios de investigación. Muchas gracias.